Durante muchos años, viví con una herida abierta en el pecho. El dolor no venía solo de la muerte de mi hija, sino de lo que vino después, de lo que me arrebataron con una frialdad que todavía me cuesta comprender. Cuando perdí a Clara, mi única hija, sentí que el mundo se deshacía a mi alrededor. Pero aún tenía a su hijo, mi nieto, aquel pequeño pedazo de ella que me recordaba su risa, su mirada y hasta sus gestos más sutiles. Al principio pensé que eso bastaría para sobrevivir, para seguir adelante. Me equivoqué. A los pocos días del entierro, mientras aún tratábamos de entender cómo algo tan trágico podía haber pasado tan rápido, su marido, Daniel, me quitó al niño. Dijo que era su padre, que tenía todo el derecho legal, que era lo mejor para el pequeño. Usó palabras frías, técnicas, como si hablara de un contrato roto, no de una vida desgarrada. Me lo arrebató sin miramientos, sin siquiera dejar que le diera un último beso aquella noche. Me dijo que ya había sufrido bastante, que era mejor que me alejara, que así el niño no se confundiría. Desde ese día, no volví a ver a mi nieto. Pasaron los años y cada cumpleaños de él era una daga más. Cada vez que salía a la calle y veía a un niño de su edad, sentía una punzada en el pecho, preguntándome cómo estaría, si estaría sano, si todavía recordaba a su abuela. Fui al cementerio muchas veces a hablar con Clara. Le contaba todo lo que me perdía, le pedía perdón por no haber luchado más, pero también le juraba que algún día, de alguna forma, volvería a abrazar a su hijo. Era lo único que me daba fuerzas para seguir. La vida se volvió rutinaria, monótona. Me encerré en mi pequeño piso, rodeada de fotos viejas, en silencio. A veces me llamaban amigos, intentaban sacarme a dar una vuelta, a distraerme. Pero siempre encontraba una excusa. No me importaba la vida sin él. Me convertí en una sombra de lo que fui. Pero ni siquiera en los peores días imaginé lo que ocurriría 10 años después. Era una tarde de otoño, el cielo estaba cubierto de nubes grises y el aire olía a tierra mojada. Había salido al mercado para comprar unas cosas, caminaba lentamente con mi bolsa de tela en la mano cuando lo vi. A Daniel. 10 años sin saber nada de él, sin oír siquiera su voz. Estaba más viejo, con el rostro endurecido, las ojeras profundas y el andar cansado. Se detuvo frente a mí como si me hubiese estado buscando. Me miró con una mezcla de rabia y desesperación. Y entonces, sin ningún saludo, sin una palabra amable, soltó una frase que me hizo tambalear. Quiero saber quién es el verdadero padre de Gabriel. Me quedé inmóvil. Pensé que no había escuchado bien. Pero repitió la frase, ahora más fuerte, con una furia que no disimulaba. Le respondí lo que creía con certeza, lo que siempre supe. Que él era el padre. Daniel, el esposo de Clara, el hombre con el que se casó, con el que compartió su embarazo, con quien planeaba criar a su hijo. No había nadie más. Eso era lo que yo sabía, lo que me habían dicho. Pero entonces me lanzó una mirada cargada de odio y sacó un sobre. Me dijo que los test de paternidad decían otra cosa. Que no era su hijo. Que había vivido una mentira durante 10 años. Que le había entregado su vida, su nombre, su apellido, a un niño que no era suyo. Me miró como si yo tuviera la culpa, como si hubiera sido parte de alguna conspiración. Luego, sin decir nada más, me dijo que no quería saber más del niño. Que ya no era su problema. Que no tenía por qué cargar con algo que no era suyo. Me dejó allí, con el pequeño de 10 años a mi lado, confundido, sin entender nada. Me lo entregó como quien se deshace de un mueble viejo. Y se fue. Así, de un momento a otro, tenía a mi nieto de vuelta. Pero no como lo soñé. No como lo imaginé durante años. Estaba ahí, en silencio, mirándome con unos ojos llenos de miedo. Apenas si me recordaba. Era un extraño para él y él era un niño roto para mí. No sabía qué hacer. Solo lo abracé. Lo abracé como no lo hice hace 10 años. Lo abracé hasta que mis lágrimas se mezclaron con su respiración temblorosa. Los días siguientes fueron caóticos. Tuve que improvisar todo. Un cuarto para él, una cama, ropa. Volví a cocinar para 2. Volví a tener compañía en las noches.
Me di cuenta de que no sabía nada de él. De lo que le gustaba, de sus miedos, de sus sueños. Tenía que redescubrirlo desde cero. Él, por su parte, tampoco sabía nada de mí. Me observaba en silencio, me estudiaba. No preguntaba por su padre. No preguntaba por su madre. Solo estaba. Un día, salimos a caminar por el parque. Quise que respirara un poco de aire fresco, que se moviera, que viera algo más que las paredes de mi casa. Caminábamos en silencio, como siempre, cuando lo noté. Un niño, del otro lado del parque, que se parecía muchísimo a Gabriel. Tenían la misma forma de la cara, la misma forma de mirar. Estaba con un hombre elegante, bien vestido, que se notaba cariñoso y atento. No podía apartar la mirada. Gabriel tampoco. Los dos niños se observaron unos segundos. Entonces el hombre se acercó, con el ceño fruncido. Se detuvo a unos pasos de nosotros. Miró a Gabriel, luego a mí. Y se echó a llorar. Ahí, supe que algo muy grande estaba por suceder. El llanto de aquel hombre no era un llanto cualquiera. No era solo tristeza ni simple emoción. Era un llanto contenido durante años, un desahogo de algo que había estado enterrado muy hondo. No supe cómo reaccionar al principio. Me quedé quieta, sosteniendo a Gabriel de la mano, mientras aquel hombre se limpiaba las lágrimas con la manga de su chaqueta sin dejar de mirar al niño. Supe, en ese momento, que algo dentro de él se estaba rompiendo. Supe que aquel encuentro no era casualidad. Que había una historia que yo no conocía y que estaba a punto de salir a la luz. El hombre se agachó hasta quedar a la altura de Gabriel. Lo miró fijamente, como si intentara memorizar cada rasgo de su rostro. Luego me miró a mí, con los ojos húmedos, como si buscara una explicación, una confirmación. Pero no dijo nada durante un buen rato. Solo respiraba entrecortado, tratando de recuperar la compostura. Finalmente, con la voz quebrada, murmuró que no sabía que Clara había dado a luz. Que nunca se enteró. Que nadie le dijo nada. Aquellas palabras me atravesaron. Sentí cómo se me helaba la sangre. ¿Cómo era posible que no supiera? ¿Cómo era posible que no le hubieran dicho? Me costaba entenderlo, me costaba procesarlo. Pero vi en su rostro una sinceridad profunda, un dolor auténtico que no podía fingirse. No estaba mintiendo. Me di cuenta de que aquel hombre, aquel extraño, formaba parte de una historia que yo misma desconocía. Me pidió sentarnos en una banca cercana. Gabriel, callado, se sentó a mi lado, sin soltar mi mano. El otro niño, que también nos observaba con curiosidad, se quedó junto a su padre, aún sin comprender por qué su papá lloraba frente a nosotros. El hombre respiró hondo varias veces antes de empezar a hablar. Me contó que, hace más de 10 años, él y Clara habían sido novios. Que se conocieron jóvenes, en la universidad. Que estuvieron juntos varios años. Que soñaban con casarse algún día, aunque las circunstancias no siempre fueron fáciles. Que él trabajaba jornadas largas, que no tenía dinero suficiente, que vivían con lo justo. Me confesó que, cuando Clara quedó embarazada, él no estaba preparado. Que sintió miedo. Que quiso buscar otro trabajo, mejorar su situación, pero todo fue tan rápido. Que, en medio de ese caos, apareció Daniel, el otro hombre, con su seguridad, su dinero, su estabilidad. Y Clara, pensando en el futuro de su hijo, tomó una decisión difícil. Eligió casarse con Daniel. Quería que su hijo tuviera una vida mejor, que no le faltara nada. No quería condenarlo a las dificultades que ellos estaban enfrentando. El hombre bajó la mirada mientras decía que nunca dejó de amar a Clara, pero que entendió su decisión. Que se hizo a un lado porque pensó que era lo correcto. Que no quiso interferir. Pero jamás supo que Clara tuvo al niño. Nadie se lo dijo. Ni ella, ni su familia, ni sus amigos. Se enteró ahora, por casualidad, al ver al niño en el parque. Porque verlo fue como verse a sí mismo reflejado en un espejo. Supo, en ese instante, que aquel niño era su hijo. Lo supo sin necesidad de pruebas.
Lo supo en lo más profundo de su corazón. Sentí como una lágrima resbalaba por mi mejilla al escucharlo. No por él, no por mí. Sino por Clara. Por todo lo que había guardado en silencio. Por las decisiones que tuvo que tomar. Por las verdades que se llevó a la tumba. Por la carga que llevó sola. Me dolió imaginarla, joven, con tantos sueños rotos, obligada a elegir entre su amor y la seguridad de su hijo. Me dolió no haberlo visto antes, no haber preguntado más, no haber estado más cerca. El hombre me miró de nuevo, con los ojos cansados pero decididos. Me dijo que no quería arrebatarme a Gabriel. Que no venía a reclamar nada. Que solo quería conocerlo, estar presente en su vida de alguna manera. Que no pretendía cambiar lo que ya estaba hecho. Pero que necesitaba, al menos, poder verlo los sábados. Que no quería perder más tiempo. Que había perdido demasiado ya. Me quedé en silencio, mirando a Gabriel. Él jugaba con las manos, distraído, como si todo aquello no fuera con él. Pero yo sabía que lo era. Sabía que su mundo, igual que el mío, acababa de girar sobre sí mismo. Sabía que aquel momento era un antes y un después. Y, aún así, sentí paz. Porque, por primera vez en muchos años, tenía respuestas. Porque, al fin, entendía lo que Clara había callado. Le tomé la mano al hombre. Le dije que sí. Que podía verlo los sábados. Que no le cerraría la puerta. Que Gabriel merecía saber quién era su verdadero padre. Que merecía conocer su historia completa, no solo la mitad. Y que yo estaría allí, guiándolo, acompañándolo, ayudándolo a unir las piezas de su vida. Porque eso era lo único que podía hacer. Lo único que Clara, allá donde estuviera, seguramente hubiera querido. Cuando nos despedimos, vi cómo el hombre abrazaba a su otro hijo, con una mezcla de alegría y tristeza. Me dijo que, cada mes, me daría una ayuda económica para Gabriel. Que no quería que le faltara nada. Que era lo menos que podía hacer. Le agradecí, aunque en mi interior sabía que no era el dinero lo que me importaba. Era el gesto. Era la voluntad de estar. Era la intención de no desaparecer. Esa noche, al acostar a Gabriel, le acaricié la frente y lo vi dormir en paz. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que todo el peso del mundo no recaía solo sobre mis hombros. Sentí que Clara, desde algún rincón del cielo, sonreía. Y, aunque la vida nos había golpeado tantas veces, entendí que todavía había espacio para reconstruir, para sanar, para seguir adelante. La historia de Gabriel, la historia de Clara, la historia de aquel hombre y la mía, no había terminado. Apenas empezaba a escribirse de nuevo. Y yo estaba lista para acompañarlo, para sostenerlo, para enseñarle que, incluso en medio del dolor, el amor encuentra la manera de abrirse camino. Los días que siguieron al encuentro en el parque fueron una mezcla extraña de calma y vértigo. Por un lado, sentía que, al fin, muchas piezas encajaban, que había una verdad largamente escondida que había salido a la luz. Pero, por otro, sentía la enorme responsabilidad de manejar esa verdad con cuidado, con la delicadeza que merecía Gabriel. No podía simplemente contarle todo de golpe. No podía volcar sobre sus 10 años de vida una historia tan compleja, tan cargada de decisiones adultas, de sacrificios y de silencios. Cada mañana, mientras le preparaba el desayuno, lo observaba con una mezcla de ternura y melancolía. Veía en su rostro los rasgos de su madre, esa expresión suave que Clara tenía cuando se concentraba, esa manera de fruncir ligeramente el ceño cuando algo no le gustaba. Pero ahora, también veía algo nuevo, algo que no había notado antes, gestos, movimientos, hasta la forma de caminar que eran idénticos a los de aquel hombre en el parque. Era como si, de repente, su rostro fuera un puente entre dos mundos, entre dos historias que nunca debieron haber estado separadas. Gabriel no preguntó por Daniel. No preguntó por su pasado. Parecía aceptar con naturalidad su nueva vida a mi lado, como si su corazón supiera que estaba donde debía estar, aunque su mente aún no entendiera del todo cómo había llegado allí. A veces, lo encontraba mirando por la ventana, callado, con una mirada perdida que me partía el alma. No decía nada, pero yo sabía que estaba pensando en su madre. En esa ausencia que, aunque nunca hubiera conocido de verdad,
pesaba sobre él como una sombra invisible. La primera vez que su verdadero padre vino a buscarlo un sábado, Gabriel estaba nervioso. Lo noté en cómo se alisaba el cabello frente al espejo, en cómo se ataba los cordones 2 veces aunque ya estaban bien. Cuando escuchó el timbre, me miró como buscando permiso, como esperando que yo le dijera si estaba bien abrir la puerta. Le sonreí, le acaricié la mejilla y le dije que adelante, que lo esperaban. Desde la ventana, vi cómo salían juntos, caminando despacio. El hombre le puso una mano sobre el hombro, le habló con suavidad. Se fueron al parque, al mismo lugar donde se encontraron por primera vez. Los observé jugar a la pelota, hablar, sentarse en la hierba. Vi cómo el hombre se esforzaba en ganarse su confianza, en acercarse sin invadir, en construir un puente que nunca debió haber sido destruido. Y vi, también, cómo Gabriel empezaba a sonreír de nuevo, una sonrisa tímida, pero real. Cada sábado se repetía la escena. Cada sábado, Gabriel volvía con alguna anécdota nueva, con un dibujo, con una pequeña historia que contarme. Su mundo se iba ampliando, poco a poco, y yo veía cómo ese vínculo se tejía con paciencia, con dedicación. Pero también veía en el rostro del hombre una tristeza que nunca terminaba de irse. Una especie de arrepentimiento profundo, una deuda que sabía que nunca podría pagar del todo. Un día, mientras lavaba los platos, me llamó por teléfono. Su voz sonaba diferente, más seria, más cargada de emociones. Me dijo que necesitaba hablar conmigo, que quería explicarme cosas que no me había contado. Me pidió que lo recibiera en casa, sin Gabriel presente. Acepté, aunque sentí un nudo en el estómago. Sabía que lo que estaba a punto de decirme no sería fácil de escuchar. Cuando llegó, traía una carpeta bajo el brazo. Se sentó en la mesa de la cocina, frente a mí, con las manos entrelazadas. Respiró hondo antes de empezar. Me contó que, durante años, había intentado olvidarse de Clara, convencerse de que su decisión había sido la correcta. Que intentó seguir su vida, salir con otras mujeres, construir algo nuevo. Pero nunca pudo. Siempre volvía a pensar en ella, en lo que habían vivido, en lo que habían soñado juntos. Y ahora, saber que Gabriel era su hijo biológico le había removido todo. Se sentía culpable por no haber estado allí desde el principio. Culpable por haber aceptado tan fácilmente su salida de la historia. Culpable por no haber peleado más por Clara, por su amor, por su familia. Abrió la carpeta y me mostró documentos. Fotografías. Recortes de periódicos. Cartas que Clara le había escrito pero que nunca le entregó. Eran palabras llenas de amor, de dudas, de miedos. Le contaba cómo veía crecer su vientre, cómo soñaba con ese hijo, cómo a veces dudaba si había tomado la decisión correcta al casarse con Daniel. En una de las cartas, incluso escribía que le hubiera gustado tenerlo cerca, que le hubiera gustado que su hijo lo conociera algún día. Eran confesiones íntimas, dolorosas, que me hicieron llorar mientras las leía. El hombre me miró, con los ojos llenos de lágrimas, y me dijo que no sabía qué hacer con todo aquello. Que solo quería que Gabriel supiera la verdad, pero sin herirlo. Que quería ser parte de su vida, pero sin arrebatarle lo que ya tenía conmigo. Me dijo que no pretendía pelear la custodia, que sabía que yo era su abuela, su figura de referencia, su sostén. Pero que no podía desaparecer otra vez. Que no podía volver a fallarle. Le prometí que no lo alejaría. Que juntos encontraríamos la manera de contarle todo a Gabriel, cuando llegara el momento adecuado. Que no había prisa, que lo importante era hacerlo bien. Le agradecí por su honestidad, por su valentía al enfrentarse a esa historia que tanto le dolía. Y, en ese momento, sentí que algo dentro de mí se acomodaba. Que, al fin, podía respirar un poco más ligera. Porque, aunque la vida nos hubiera puesto tantas pruebas, estábamos eligiendo sanar, no romper más. Cuando se fue, cerré la puerta y me senté en el sofá. Miré las cartas de Clara sobre la mesa. Acaricié su letra con los dedos, como si pudiera tocarla a través del papel. Y le prometí, en silencio, que cuidaría de su hijo. Que no estaría solo. Que tendría amor. Que tendría una familia, aunque distinta a la que ella soñó, pero una familia al fin.
Esa noche, mientras Gabriel dormía profundamente en su cama, me senté junto a su puerta entreabierta y lo observé respirar. Era un niño que ya había cargado demasiados silencios, demasiadas ausencias. Pero también era un niño rodeado de amor, aunque ese amor llegara envuelto en historias difíciles. Y supe que, pase lo que pase, nunca volvería a sentirme impotente. Nunca volvería a permitir que lo arrancaran de mi lado sin luchar. La vida nos había quitado mucho. Pero también nos estaba dando una segunda oportunidad. Y yo no iba a desaprovecharla. Los días empezaron a llenarse de una nueva rutina, una rutina tejida entre silencios y pequeñas conquistas. Gabriel iba cada sábado a encontrarse con su padre, y cada domingo regresaba con algo nuevo, un libro, una camiseta, un dibujo hecho entre los dos, o simplemente una historia que contar. Notaba en su voz una emoción que antes no estaba, una especie de luz que se iba encendiendo de a poco. Era una luz tímida, sí, pero real. Me alegraba verlo así, aunque al mismo tiempo sentía en el pecho un peso que no terminaba de soltar. Porque sabía que cada encuentro era también una semilla de preguntas que algún día florecerían. Y yo debía estar preparada para ese día. La casa fue llenándose de pequeñas señales de él. Un par de zapatos en la entrada, una mochila con parches que no conocía, dibujos pegados en la nevera. Volví a tener la mesa puesta para dos, la ropa tendida en el balcón, el sonido de pasos corriendo por el pasillo. Después de tantos años de silencio, de vacío, de habitaciones cerradas, esa vida de nuevo en casa era una bendición inesperada. Y también una herida que tardaba en cicatrizar, porque cada vez que escuchaba su risa, inevitablemente pensaba en Clara. En cómo habría sonado esa risa si ella estuviera viva, en cómo habría sido verla compartir esos momentos con su hijo. A veces Gabriel me preguntaba por su madre. No con palabras directas, sino con gestos, con miradas, con silencios largos mientras hojeaba un álbum de fotos. Le gustaba mirar las imágenes de Clara de joven, con esa sonrisa radiante que iluminaba todo a su alrededor. Me pedía que le contara historias, que le hablara de ella. Y yo lo hacía, con cuidado, con ternura, eligiendo las palabras como quien acaricia una herida. Le contaba de su amor por los animales, de su risa contagiosa, de cómo cantaba mientras cocinaba, de cómo soñaba con recorrer el mundo. Le contaba lo bueno, lo luminoso, lo que la hacía única. Pero evitaba las sombras, evitaba los momentos difíciles. No era el momento aún para esas verdades. Una tarde, mientras jugábamos a las cartas en la mesa, Gabriel me preguntó por Daniel. No lo nombró directamente, pero supe a quién se refería. Me dijo que en la escuela algunos niños tenían dos apellidos, y que él solo usaba uno. Me preguntó por qué. Sentí que el corazón me daba un vuelco, pero no dejé que se notara. Le dije que su mamá había querido que llevara solo su apellido, que así ella se sentía más cerca de él. Y era verdad, en parte. Clara siempre quiso que su hijo llevara su nombre, como un lazo inseparable entre ellos dos. Gabriel asintió, conforme por ahora, y volvió al juego. Pero supe que esa pregunta volvería. Que en algún momento, ya no bastarían respuestas sencillas. El padre de Gabriel seguía viniendo cada sábado, siempre puntual, siempre con la misma expresión mezcla de alegría y nostalgia. Cada vez que lo veía entrar al parque con su otro hijo, no podía evitar pensar en cómo habrían sido las cosas si Clara hubiera tomado otro camino. Si él hubiera tenido más tiempo, más recursos, más certezas. Si la vida no los hubiera separado tan pronto. Pero no caía en el rencor. Había aprendido, con los años, que culpar al pasado no sanaba nada. Lo importante era lo que hacíamos ahora, con lo que nos quedaba. Un día, mientras preparaba la merienda, Gabriel entró a la cocina con una libreta. Me la mostró orgulloso. Había estado dibujando su árbol genealógico para la escuela. Había puesto mi nombre, el de Clara, y al lado había dejado un espacio vacío. Me señaló ese hueco con el dedo y me dijo que ahí iba el nombre de su papá, pero no sabía cuál escribir. Sentí una punzada en el pecho. Me agaché a su altura, le acaricié el cabello, y le dije que podíamos escribir el nombre de aquel hombre que veía los sábados. ¿Qué era su papá? Lo miró pensativo, como sopesando mis palabras, y luego asintió. Tomó el lápiz y escribió despacio su nombre,
como si al hacerlo estuviera sellando algo importante. Cuando terminó, me mostró la hoja y sonrió. Esa noche, cuando lo acosté, me senté a su lado y le conté una historia. Le hablé de un hombre que amó mucho a su mamá, pero que no pudo estar con ella. Le hablé de cómo, aún separados, siempre la quiso, y cómo ahora estaba feliz de poder conocerlo a él. Gabriel me escuchaba con atención, sus ojos grandes abiertos, absorbiendo cada palabra. No hizo preguntas. Solo me abrazó fuerte antes de dormirse. Y supe que, de alguna manera, estaba entendiendo. Con el tiempo, la relación entre ellos fue tomando forma. Los sábados se hicieron momentos sagrados. A veces iban al cine, otras al museo, otras ampliamente al parque. Gabriel empezó a contarme más cosas de esos encuentros. Me hablaba de cómo su papá le enseñaba a dibujar, de cómo jugaban ajedrez, de cómo le hablaba de su trabajo. Veía cómo se le iluminaban los ojos al contarme esas cosas, y eso me llenaba de una alegría que no cabía en el pecho. Porque sabía que, pese a todo, estaba construyendo recuerdos buenos, memorias que lo acompañarían siempre. Yo también empecé a verme con el padre de Gabriel de vez en cuando, no solo por asuntos prácticos, sino porque, sin darnos cuenta, habíamos empezado a compartir una nueva forma de familia. No éramos amigos, ni pareja, ni simples conocidos. Éramos dos personas unidas por el amor a un mismo niño, por la memoria de Clara, por una historia rota que intentábamos recomponer con los pedazos que nos habían quedado. Y en ese intento encontrábamos consuelo, una suerte de tregua con el pasado. Un sábado, mientras Gabriel estaba con su padre, me senté en el sofá a leer las cartas de Clara una vez más. Cada vez que las leía descubría algo nuevo, una palabra, una frase, una emoción que antes no había notado. Me detuve en una carta escrita pocas semanas antes de dar a luz. Clara decía que, pase lo que pase, quería que su hijo supiera que había sido muy amado. Que su historia era compleja, sí, pero también estaba hecha de amor verdadero. Me quedé mirando esa frase largo rato, como si pudiera escucharla decirla en voz alta. Y supe que mi misión era esa. Que todo lo que hacía, cada decisión, cada palabra, debía estar guiada por ese amor. Esa noche, cuando Gabriel volvió, se sentó a mi lado y me abrazó sin decir nada. Me apoyó la cabeza en el hombro, en silencio, y así nos quedamos un buen rato, mirando la televisión sin prestarle atención. Y en ese gesto pequeño, sencillo, supe que, pese a las ausencias, pese a las pérdidas, pese a todo lo que la vida nos había quitado, seguíamos siendo familia. Una familia imperfecta, rota, incompleta. Pero familia al fin. Y eso, entendí, era lo único que realmente importaba. Los meses fueron pasando con la suavidad de una brisa que, aunque tenue, iba borrando las heridas más superficiales. La casa, que antes me parecía demasiado grande y silenciosa, volvió a llenarse de pasos, risas, objetos dejados al azar en cada rincón. Volví a vivir los pequeños rituales que solo una casa con un niño puede ofrecer, los zapatos sucios junto a la puerta, los dibujos colgados en la pared, los cuentos leídos antes de dormir. Me di cuenta de que estaba reconstruyendo una rutina que creía perdida, que volvía a habitar los espacios no solo con cosas, sino con vida. Cada sábado, Gabriel volvía del parque, del cine o de cualquier lugar al que su padre lo hubiera llevado, con algo nuevo que contar. Ya no era solo el brillo en su mirada, era su voz, más segura, más feliz, más llena de certezas que antes. Me hablaba de las conversaciones que tenían, de las preguntas que su padre le respondía, de las historias que le contaba sobre Clara. A veces se quedaba en silencio, pensativo, y yo sabía que en su mente estaba tejiendo todas esas piezas sueltas, intentando armar una imagen más completa de su madre, de su propia historia. Una tarde, mientras lavaba los platos y él coloreaba en la mesa, Gabriel me miró fijamente y me dijo que quería conocer más fotos de Clara. Me pidió que le mostrara cómo era de niña, de adolescente, antes de conocer a su padre. Sentí un nudo en la garganta, pero fui a buscar la vieja caja de fotos que guardaba en lo alto del armario. La bajé con cuidado y la pusimos sobre la mesa. Abrimos la tapa y empezamos a recorrer, imagen tras imagen, las distintas etapas de su madre. Le conté historias detrás de cada foto, la primera bicicleta, el viaje a la playa, su graduación. Gabriel escuchaba atento, tocaba las fotos con suavidad, como si al hacerlo pudiera acercarse más a ella.
Cuando llegamos a las fotos de su boda, me detuve. Las miré largo rato antes de mostrárselas. Eran imágenes hermosas, pero también cargadas de un peso que ahora entendía mejor. Allí estaba Clara, sonriente, radiante, vestida de blanco, tomada de la mano de Daniel. Gabriel miró esas fotos en silencio, sin preguntar, solo observando. Luego las dejó a un lado y siguió mirando las demás, como si esas imágenes no ocuparan un lugar importante en su corazón. Me di cuenta, en ese momento, de que para él las verdaderas fotos importantes eran las que mostraban a su madre antes de esas decisiones, antes de los sacrificios, cuando aún era solo una joven llena de sueños. El padre de Gabriel comenzó a llamarme algunas noches, no solo para hablar de los encuentros con su hijo, sino para compartir recuerdos de Clara. Me contaba anécdotas de su juventud, momentos que yo no conocía, detalles pequeños que hacían que la imagen de mi hija se hiciera más rica, más compleja, más real. Me hablaba de sus miedos, de sus ilusiones, de las veces que discutían y de cómo siempre terminaban riéndose juntos. Esas conversaciones, aunque cargadas de nostalgia, me ayudaban a sentir que Clara seguía presente, que su historia no se había detenido con su muerte. Un viernes por la tarde, mientras preparaba la cena, sonó el teléfono. Era el padre de Gabriel. Su voz sonaba diferente, más pausada, casi tímida. Me dijo que quería proponerme algo. Me contó que había estado pensando en el futuro de Gabriel, en cómo asegurarle estabilidad, oportunidades, una red de apoyo más sólida. Me dijo que había hablado con su abogado y quería incluirlo formalmente en su testamento, reconocerlo legalmente como su hijo, darle su apellido si Gabriel algún día lo deseaba. Me pidió que no lo tomara como un intento de desplazarme, sino como un acto de amor y responsabilidad. Me quedé en silencio un momento, procesando sus palabras, y luego le respondí que confiaba en él, que sabía que todo lo hacía desde el amor. Esa noche, mientras cenábamos, le conté a Gabriel que su papá quería que supiera que siempre iba a estar para él, no solo los sábados, sino cada vez que lo necesitara. Gabriel sonrió y dijo que ya lo sabía, que su papá siempre se lo decía cuando iban a jugar al parque. Me conmovió su certeza, su tranquilidad al decirlo, como si esa verdad ya hubiera echado raíces profundas en su corazón. Un domingo por la mañana, Gabriel me pidió ir al cementerio. No lo había hecho antes. Me dijo que quería llevarle flores a su mamá. Preparamos un pequeño ramo, sencillo pero lleno de colores, y fuimos juntos. Caminamos en silencio hasta la tumba de Clara. Gabriel se agachó, dejó las flores, y se quedó allí, en silencio, mirándola. Luego, sin levantar la vista, empezó a hablar. Le contó que había conocido a su papá, que iban al parque, que jugaban fútbol, que le enseñaba cosas. Le dijo que me ayudaba en casa, que sacaba buenas notas, que estaba feliz. Le contó todo, como si realmente pudiera escucharle. Yo me quedé detrás, dejando que ese momento fuera solo suyo. Al volver a casa, Gabriel estaba más sereno. Me abrazó fuerte y me dijo que quería que siempre estuviéramos los tres. Me preguntó si su papá podía venir a cenar algún día. Le prometí que sí, que organizaríamos una cena pronto. Su sonrisa iluminó la casa como un rayo de sol en medio de un cielo nublado. Esa semana, hablé con el padre de Gabriel y acordamos la cena. Cuando llegó, traía una tarta hecha por él y un libro para Gabriel. Comimos los tres juntos, reímos, hablamos de cosas simples, cotidianas. Fue una noche tranquila, pero cargada de significado. Vi cómo Gabriel se sentía completo, como su mundo, que había estado lleno de grietas, empezaba a llenarse de puentes que lo unían todo. Después de cenar, cuando Gabriel se fue a su habitación, nos quedamos sentados en la mesa. El padre de Gabriel me miró y me agradeció. Me dijo que sabía que yo podría haberle cerrado las puertas, haberle negado el acceso, haberlo alejado. Pero no lo hice. Me dijo que eso era una muestra de amor tan grande como el que él sentía. Le respondí que no lo hacía solo por él, ni siquiera solo por Gabriel. Lo hacía por Clara. Porque sabía, en lo más profundo de mi alma, que ella hubiera querido esto. Que su hijo creciera rodeado de amor, aunque fuera un amor construido entre las ruinas de una historia difícil. Cuando se fue, me senté en el sofá, sola, mirando la luz tenue de la lámpara. Pensé en todo lo que habíamos recorrido.
en todo lo que aún quedaba por recorrer. Y sentí que, aunque el camino no sería fácil, estábamos caminándolo juntos. Que, pese a las pérdidas, pese a las ausencias, seguíamos eligiendo el amor una y otra vez. Esa noche, al acostarme, cerré los ojos y le hablé a Clara en silencio. Le dije que su hijo estaba bien. Que no estaba solo. Que era querido. Y que, pase lo que pase, siempre lo estaríamos acompañando. Con el paso de las semanas, la vida fue tomando un ritmo pausado pero firme, como si poco a poco todo encontrara su lugar natural. Los sábados seguían siendo los días de Gabriel con su padre, pero ahora también algunos miércoles por la tarde se encontraban, y algunas noches recibía llamadas suyas antes de dormir. Vi cómo ese vínculo, que había empezado como algo frágil, se fortalecía a cada paso, cómo la confianza crecía, cómo Gabriel empezaba a hablar de su padre sin titubeos, como parte de su historia, de su presente, de su identidad. Yo observaba todo con una mezcla de orgullo y nostalgia. Orgullo por ver a Gabriel florecer, por verlo sonreír cada vez más, por verlo lleno de historias y aventuras nuevas. Nostalgia porque, a pesar de todo, siempre quedaba esa sombra en el fondo, esa ausencia que nunca dejaría de doler, la de Clara. Me costaba no imaginarla en esos momentos, no pensar en cómo habría sido verlos a los tres juntos, cómo habría sido escuchar su risa mezclada con la de su hijo, cómo habría sido verla acompañarlo en sus primeros partidos de fútbol, en sus obras escolares, en sus cumpleaños. Pero ya no me permitía hundirme en esos pensamientos. Sabía que ella estaba en cada gesto de Gabriel, en cada decisión amorosa que tomábamos, en cada pequeño acto de cuidado que le ofrecíamos. Una mañana de primavera, mientras desayunábamos juntos, Gabriel me contó que en la escuela les habían pedido llevar una foto de su familia para un proyecto. Me miró con sus grandes ojos, llenos de ilusión, y me preguntó si podía llevar una foto nuestra, pero también una con su papá. Le dije que por supuesto, que podía llevar las dos, que su familia éramos todos. Buscamos las fotos juntos, las elegimos, las pusimos en un sobre. Vi en su cara una tranquilidad hermosa, esa certeza de saberse querido, de saberse parte de algo más grande que él. Al día siguiente, al volver de la escuela, me contó que la maestra había pegado las fotos en un mural y que todos los compañeros miraban las imágenes de sus familias. Me dijo que algunos tenían fotos de papá y mamá, otros solo de mamá, otros solo de abuelos, otros de hermanos. Me contó que un niño le preguntó si sus papás estaban separados. Gabriel le respondió, con una simpleza desarmante, que su mamá estaba en el cielo, que su papá y su abuela lo cuidaban, y que él tenía mucha suerte. Escucharlo decir eso me hizo llorar en silencio mientras le preparaba la merienda. Supe, entonces, que estaba creciendo con una fuerza interior inmensa, que había aprendido a ver el amor incluso en medio de las ausencias. El padre de Gabriel empezó a invitarme algunas veces a acompañarlos en sus salidas. Fuimos los tres al zoológico, al cine, a un museo de ciencias. Al principio me costaba aceptar esas invitaciones. Me sentía como una intrusa, como si no me correspondiera estar allí, como si estuviera ocupando un lugar que no era mío. Pero luego entendí que no había papeles definidos, que estábamos creando algo nuevo, único, que no tenía que parecerse a ninguna otra familia. Me di cuenta de que Gabriel no necesitaba una familia perfecta, necesitaba una familia presente, amorosa, disponible. Y eso era lo que estábamos logrando, paso a paso. Un domingo por la tarde, mientras caminábamos los tres por el parque, Gabriel tomó la mano de su padre y la mía al mismo tiempo. Caminamos así, los tres unidos, bajo los árboles. Sentí como esa imagen quedaba grabada en mi memoria, como un pequeño milagro, como un regalo inesperado. En ese instante, supe que, pese a las heridas, pese a las decisiones difíciles, pese a las ausencias, habíamos encontrado una manera de estar juntos, de ser una familia distinta pero auténtica. Con el tiempo, Gabriel empezó a hacer más preguntas sobre Clara. Ya no solo quería saber cómo era, sino por qué tomó las decisiones que tomó. Me preguntó por qué eligió casarse con Daniel, por qué su padre no había estado con ella cuando él nació. Respondí con la mayor honestidad posible, adaptando las palabras a su edad, protegiéndolo de los detalles más dolorosos pero sin mentirle. Le expliqué que su madre había querido darle lo mejor, que pensó que así tendría una vida más cómoda, más segura. Vi cómo procesaba esas palabras, cómo en su mente iban encajando las piezas de un rompecabezas complejo.
Una noche, después de cenar, Gabriel me dijo que quería escribirle una carta a su mamá. Le di papel, lápiz, y se sentó en la mesa, concentrado, serio, como si estuviera haciendo la tarea más importante de su vida. Escribió despacio, con cuidado. Cuando terminó, dobló la carta y me la entregó. Me pidió que la guardara junto a las fotos de Clara, que algún día, cuando fuera mayor, volvería a leerla. La guardé con delicadeza, sintiendo una profunda gratitud por su corazón tan noble, tan lleno de amor. Los encuentros con su padre siguieron creciendo en frecuencia y profundidad. Empezaron a ir juntos a la biblioteca, a jugar ajedrez en la plaza, a compartir más espacios. Vi cómo Gabriel empezaba a admirarlo, cómo hablaba de él con entusiasmo, cómo lo incluía cada vez más en sus conversaciones. Al principio, sentí un pequeño miedo, como si al acercarse más a su padre pudiera alejarse de mí. Pero luego comprendí que el amor no se divide, se multiplica. Que su corazón tenía espacio de sobra para los dos. Y me sentí en paz. Una tarde, mientras doblaba la ropa, el padre de Gabriel me llamó. Su voz sonaba emocionada. Me contó que había recibido una oferta de trabajo en otra ciudad, una oportunidad importante. Pero me dijo que no quería tomar ninguna decisión sin hablarlo conmigo. Me confesó que no quería alejarse de Gabriel, que no quería perder lo que habían construido. Le agradecí su sinceridad, su cuidado. Le propuse que, si decidía aceptar, podíamos organizar visitas, viajes, llamadas frecuentes, que encontraríamos la manera de mantener el vínculo. Me dijo que necesitaba pensarlo bien, que no quería volver a equivocarse. Esa noche, mientras Gabriel dormía, me senté en el sofá y miré las fotos de Clara. Le hablé en silencio. Le conté todo lo que había pasado, todas las decisiones que estábamos tomando, todas las pequeñas victorias que acumulábamos cada día. Le dije que su hijo era valiente, generoso, lleno de luz. Y le prometí, una vez más, que no lo dejaría solo, que siempre habría alguien a su lado que lo amara. Al día siguiente, el padre de Gabriel me llamó de nuevo. Me dijo que había rechazado la oferta. Que prefería quedarse, aunque el trabajo no fuera tan bueno, porque no quería perder los fines de semana con su hijo. Me emocioné profundamente. Le dije que había tomado una decisión valiente, que estaba poniendo a su hijo primero. Me dijo que no quería volver a elegir el éxito por encima del amor. Que esta vez, quería estar presente. Cuando le conté a Gabriel, su sonrisa fue tan grande que llenó toda la casa. Me abrazó y me dijo que su papá era el mejor. Y supe, en ese momento, que todo el esfuerzo, todo el dolor, todas las decisiones difíciles, habían valido la pena. Porque estábamos construyendo algo que, pese a todo, era hermoso. Esa noche, al acostarlo, Gabriel me susurró que estaba feliz. Que su familia era perfecta así, tal cual era. Y yo, mientras le acariciaba el cabello, supe que, por fin, habíamos encontrado un hogar en medio de nuestras ruinas. Los días se hicieron más largos con la llegada del verano, y las tardes se llenaron de luz cálida que se colaba por las cortinas, pintando las paredes de la casa con tonos dorados. Gabriel pasaba más tiempo al aire libre, y yo solía mirarlo desde la ventana mientras jugaba en el pequeño patio, sus risas elevándose hacia el cielo como una canción. Lo veía correr, saltar, inventar mundos con su imaginación. Me maravillaba su capacidad para encontrar alegría después de todo lo que había vivido, como si dentro de su pequeño corazón hubiera una fuente inagotable de esperanza. Su padre empezó a quedarse algunos domingos también, a veces venía a almorzar, otras veces simplemente pasaba a buscar a Gabriel para llevarlo a dar una vuelta. La casa empezó a llenarse de conversaciones compartidas, de anécdotas, de pequeñas historias del pasado que él traía consigo. Me gustaba escucharlo hablar de Clara, de los momentos que compartieron, de los sueños que tuvieron. Sentía que, al hacerlo, le devolvía un pedacito de ella a Gabriel, que le tendía un puente hacia una parte de su madre que yo no podía contarle sola. Una tarde, mientras Gabriel dibujaba en el suelo del salón, su padre me pidió que saliéramos al balcón. Tenía el rostro serio, pero sus ojos estaban llenos de una ternura que solo había visto cuando miraba a su hijo. Me contó que había decidido escribirle una carta a Gabriel. Me dijo que quería dejarle por escrito su historia, su verdad, su amor, para que algún día, cuando fuera mayor, pudiera leerla y entender todo.
Me pidió permiso para entregársela cuando creyéramos que estaba preparado. Le respondí que me parecía un acto hermoso, que era un regalo invaluable. Me prometió que no era una carta para ahora, sino para más adelante, para cuando Gabriel tuviera preguntas más grandes que merecieran respuestas completas. Al entrar de nuevo, vi a Gabriel mostrando su dibujo con orgullo. Había hecho un retrato de los tres, él, su padre y yo, tomados de la mano, bajo un sol enorme que sonreía. Me lo mostró y me explicó quién era cada uno, y su padre se agachó a su lado, lo abrazó y le dijo que era el mejor dibujo que había visto en su vida. Yo me senté en una esquina, mirándolos, sintiendo que esa imagen era más poderosa que cualquier palabra. Vi reflejado en ese papel simple toda la esperanza que cabía en su pequeño corazón. Con el paso de los días, empezaron a llegar las vacaciones escolares. Gabriel estaba emocionado. Quería ir a la playa, al zoológico, al museo, a todas partes. Su padre y yo decidimos organizar pequeños viajes de fin de semana, alternando lugares, buscando crear memorias que pudieran acompañarlo para siempre. Cada aventura era una nueva historia para contar, una nueva risa, una nueva fotografía pegada en la pared. En una de esas salidas, mientras estábamos en un parque de diversiones, Gabriel quiso subirse a una montaña rusa. Lo miré con algo de temor, pero su padre se ofreció a acompañarlo. Los vi desde abajo, cómo se abrochaban los cinturones, como Gabriel lo miraba con esa confianza total que solo los niños pueden sentir. Cuando el carrito empezó a subir, levantó las manos y gritó de emoción, su risa llenando el aire. Al bajar, corrió hacia mí y me abrazó fuerte, diciéndome que había sido el mejor día de su vida. Su padre, detrás, respiraba agitado pero feliz, y me dijo en broma que ya no estaba para esos trotes. Nos reímos los tres, y supe que ese momento quedaría grabado en mí para siempre. Hubo una noche, sin embargo, en que Gabriel se despertó llorando. Fui corriendo a su cuarto y lo encontré sentado en la cama, con la cara mojada de lágrimas. Me dijo que había soñado con su mamá, que en el sueño ella lo abrazaba pero luego se alejaba y no podía alcanzarla. Me senté a su lado, lo abracé fuerte y le aseguré que su mamá siempre lo cuidaba, aunque no pudiera verla. Me pidió dormir conmigo esa noche, y así lo hizo, acurrucado a mi lado, buscando consuelo en medio de la oscuridad. Sentí su respiración tranquila poco a poco, su cuerpo relajándose, y me prometí a mí misma que nunca le faltaría un abrazo cuando lo necesitara. El padre de Gabriel, al enterarse de ese sueño, me propuso algo. Me dijo que tal vez sería bueno que Gabriel visitara la casa donde vivió Clara de niña, el barrio donde creció, los lugares que formaron parte de su infancia. Pensó que ver esos sitios podría acercarlo más a su madre, ayudarlo a entenderla mejor. Acepté la idea, y al sábado siguiente organizamos la visita. Caminamos por las calles donde Clara jugó, donde fue al colegio, donde soñó por primera vez con ser madre. Le mostré la ventana de su antiguo cuarto, la tienda donde compraba golosinas, el parque donde aprendió a andar en bicicleta. Gabriel escuchaba todo con atención, sus ojos grandes y curiosos, absorbiendo cada detalle. Al llegar a la antigua casa familiar, me detuve un momento. La fachada estaba algo descuidada, pero seguía en pie. Gabriel la miró en silencio, luego me tomó de la mano y me preguntó si su mamá había sido feliz allí. Le respondí que sí, que allí fue muy feliz, que tuvo una infancia llena de amor. Sonrió, satisfecho con mi respuesta, y seguimos caminando. En ese momento entendí que no necesitaba explicaciones complejas, solo certezas sencillas que le dieran paz. De regreso a casa, Gabriel no paraba de hablar de todo lo que había visto. Me dijo que algún día le gustaría volver, que quería seguir descubriendo cosas de su mamá. Me prometió que cuando fuera mayor escribiría un libro sobre ella, que quería contar su historia. Lo miré con ternura y le aseguré que yo sería su primera lectora. Su padre, al escuchar eso, sonrió emocionado y le dijo que ese libro sería su tesoro más grande. Esa noche, al acostarlo, me pidió que le contara una historia de su mamá de pequeña. Le hablé de una tarde en la que Clara, con apenas 7 años, se subió a un árbol para rescatar a un gatito. Me reí al recordar cómo bajó toda arañada y sucia, pero con el gatito sano en brazos. Gabriel se rió también, y me dijo que su mamá era una heroína. Le respondí que sí, que lo fue, y que siempre lo sería. Cuando se durmió,
me quedé un rato sentada a su lado, mirando su rostro tranquilo. Pensé en Clara, en cómo estaría orgullosa de su hijo, de su nobleza, de su fuerza. Y le prometí, una vez más, que seguiría contándole historias suyas, que no dejaría que su memoria se apagara, que su amor seguiría vivo en cada gesto, en cada palabra, en cada abrazo. Esa noche, al apagar la luz, sentí que Clara estaba más cerca que nunca, como si su espíritu nos envolviera a los tres, cuidándonos, guiándonos, amándonos desde donde estuviera. Y entendí que, pese a las ausencias, pese al dolor, pese a las preguntas sin respuesta, habíamos logrado construir algo hermoso, algo real, algo que ningún viento podría derribar. Los días empezaron a llenarse de nuevos rituales. Cada mañana, Gabriel se levantaba temprano, tomaba su cuaderno y escribía unas líneas, como si fuera su diario secreto. No me decía qué escribía, pero a veces lo veía mirar las fotos de Clara antes de sentarse a escribir. Era su forma de hablarle, de mantenerla cerca, de construir un puente invisible entre ellos. No le pregunté nunca por esas páginas, respeté su espacio, su manera de procesar las ausencias y las presencias que habitaban su mundo. Sabía que había cosas que solo él podía entender, batallas que debía librar solo, aunque siempre supiera que estaba rodeado de amor. Su padre comenzó a integrarse más a nuestra rutina, no solo en las salidas de los fines de semana, sino también en las pequeñas cosas del día a día. Algunas tardes pasaba a buscar a Gabriel a la escuela, otras veces venía a ayudarlo con las tareas. Me conmovía ver cómo, pese a los años de ausencia, su voluntad de estar era firme, constante, honesta. Veía en sus gestos un intento silencioso de compensar el tiempo perdido, de reconstruir un lazo que nunca debió romperse. Y veía también en Gabriel una apertura cada vez mayor, una confianza que se iba asentando como raíces fuertes bajo tierra. Una tarde, al volver de la escuela, Gabriel me contó que habían hablado en clase sobre los árboles genealógicos. Me dijo que su maestra le había preguntado si quería incluir a su papá en el suyo. Me miró con esos ojos grandes y sinceros y me dijo que había respondido que sí, que su familia era grande, que tenía a su mamá en el cielo, a su papá aquí y a mí, su abuela, que siempre estaba con él. Lo abracé con fuerza, sintiendo que, con esa simple afirmación, había encontrado su propio equilibrio, su manera de nombrar su historia sin negar ninguna parte. El padre de Gabriel y yo empezamos a tener largas conversaciones en las noches, cuando Gabriel ya estaba dormido. Hablábamos de su futuro, de las decisiones que había que tomar, de las preguntas que él empezaba a hacer. Me dijo que a veces le dolía no poder darle todas las respuestas, que temía el día en que Gabriel le preguntara por qué no estuvo allí desde el principio. Le aseguré que ese día llegaría, pero que no debía tener miedo. Que Gabriel era más fuerte de lo que creía, que su amor por él era tan grande que sabría comprender, aunque las respuestas no fueran perfectas. Una noche, mientras cenábamos, Gabriel nos miró a los dos y nos dijo que quería celebrar su cumpleaños con toda su familia. Que quería invitarnos a nosotros, a algunos amigos de la escuela, a los abuelos paternos que apenas conocía, a todos. Me sorprendió su deseo, su necesidad de reunir a las distintas partes de su historia en un mismo espacio. Su padre me miró y asentimos los dos. Le dijimos que sí, que haríamos esa fiesta como él soñaba. Empezamos a planearla juntos, buscando maneras de que fuera especial, de que se sintiera rodeado de todos los que lo amaban. El día de la fiesta, la casa se llenó de risas, de globos, de colores. Gabriel corría de un lado a otro, feliz, mostrando sus juguetes, enseñando sus dibujos, presentando orgulloso a cada invitado. Vi cómo sus dos mundos, que durante años habían estado separados, ahora compartían la misma mesa, el mismo pastel, las mismas canciones. Fue una tarde hermosa, cargada de pequeños milagros. Y cuando sopló las velas, pidió un deseo en silencio, cerrando los ojos con fuerza. No le pregunté qué había pedido. Supe que era algo que solo él necesitaba guardar en su corazón. Al caer la noche, cuando los invitados se fueron y la casa volvió al silencio, Gabriel se sentó conmigo en el sofá, apoyó su cabeza en mi hombro y me dijo que había sido el mejor cumpleaños de su vida. Su padre, sentado frente a nosotros, sonrió y le dijo que cada año lo haríamos igual o mejor. Lo miré y sentí gratitud por su presencia, por su compromiso, por haber elegido quedarse, por haber decidido ser parte de esta historia con todo lo que implicaba. Con el tiempo, Gabriel empezó a hablar más de su mamá en presente.
Decía cosas como, a mamá le gustaría este dibujo o, si mamá estuviera aquí jugaría conmigo a esto. Al principio me descolocaba ese uso del presente, pero luego comprendí que para él, Clara seguía viva en su memoria, en su imaginación, en todo lo que le habíamos contado. Su manera de mantenerla cerca era no relegarla al pasado, no convertirla solo en un recuerdo, sino en una compañía constante, aunque invisible. Y me pareció hermoso, profundo, sanador. Una tarde, mientras caminábamos por el parque, Gabriel me preguntó si yo creía que su mamá lo veía desde el cielo. Le respondí que sí, que cada vez que lograba algo, cada vez que reía, cada vez que era feliz, su mamá sonreía desde donde estuviera. Me miró serio y me dijo que entonces quería que su mamá estuviera orgullosa de él siempre. Lo abracé y le dije que ya lo estaba, que nunca había dejado de estarlo, que Clara había dejado en él la mejor parte de sí misma. El padre de Gabriel seguía viniendo cada semana, a veces solo a tomar un café y charlar, otras veces a ayudar con las tareas escolares. Entre nosotros se fue creando una complicidad tranquila, un entendimiento silencioso de que compartíamos la responsabilidad de cuidar, de acompañar, de construir un entorno amoroso para Gabriel. No éramos pareja, no éramos amigos en el sentido tradicional, pero éramos un equipo, y eso bastaba. Me di cuenta de que no hacía falta encajar en categorías convencionales cuando el amor era verdadero y el compromiso sincero. Un día, Gabriel me mostró un dibujo que había hecho en la escuela. Era un árbol enorme, con raíces profundas y ramas que se extendían hacia el cielo. En el tronco había escrito su nombre. En las ramas estaban los nombres de su papá, su mamá, el mío, y también el de Clara, escrito en grande, rodeado de pequeñas estrellas. Me explicó que las estrellas eran para los que estaban en el cielo, y las hojas eran para los que estábamos aquí. Me quedé mirándolo, emocionada, y supe que había encontrado su propio modo de entender su historia, de honrar a los que se fueron y abrazar a los que estábamos presentes. Esa noche, al acostarlo, me pidió que le contara una historia de su mamá, pero que esta vez fuera una historia feliz. Le hablé de una tarde de verano en que Clara, siendo niña, bailó bajo la lluvia hasta quedar empapada, riendo sin parar, sin importar nada. Gabriel se rió al imaginarla así y me dijo que quería bailar bajo la lluvia algún día. Le prometí que la próxima lluvia lo haríamos juntos. Me abrazó fuerte y me susurró que tenía la mejor mamá del cielo y la mejor abuela de la tierra. Y en ese instante, supe que, aunque las piezas de nuestra historia eran complejas, las habíamos ensamblado con amor, con paciencia, con verdad. Apagué la luz y me senté un rato en la oscuridad, dejando que el silencio me envolviera. Pensé en Clara, en lo orgullosa que estaría de su hijo, en lo valiente que había sido al tomar decisiones tan difíciles. Pensé en su padre, en su camino de redención, en su esfuerzo por recuperar lo perdido. Y pensé en mí, en todo lo que habíamos transitado, en las noches de soledad, en las lágrimas derramadas, en las pequeñas victorias diarias. Y sentí, por primera vez en mucho tiempo, una paz profunda, serena, como si la vida nos hubiera dado, a su modo, la oportunidad de empezar de nuevo. Y comprendí que, aunque nunca podríamos borrar el dolor del pasado, habíamos logrado algo aún más valioso: construir esperanza sobre las ruinas, sembrar amor donde antes solo había vacío, y enseñarle a Gabriel que, incluso en las historias más difíciles, siempre hay espacio para la luz. El verano se fue desvaneciendo poco a poco, las tardes se hicieron más cortas y las hojas empezaron a amarillear en los árboles del barrio. Gabriel regresó a la escuela con una sonrisa entusiasta, contando que este año quería aprender a tocar la guitarra, que su maestra de música le había dicho que tenía buen oído, que soñaba con algún día escribir una canción para su mamá. Me miró serio al decirlo, con esa mezcla de ternura y determinación que solo los niños poseen, y supe en ese momento que ese deseo nacería fuerte, que no sería solo una fantasía pasajera. Lo abracé y le prometí que encontraríamos la manera de cumplirlo. Su padre, al enterarse, no dudó en buscar un maestro de música. Lo trajo un miércoles por la tarde, lo presentó con entusiasmo y juntos organizaron las primeras clases. Gabriel se lanzó a esa aventura con una pasión luminosa, y pronto la casa empezó a llenarse de acordes torpes pero sinceros, de intentos de melodía que resonaban entre las paredes como un eco hermoso de esperanza. Cada vez que rasgueaba las cuerdas, me parecía escuchar a Clara riendo en alguna parte, celebrando ese pequeño milagro. Con el paso de los días, su habilidad creció. Una tarde, después de practicar, vino corriendo hacia mí,
con la guitarra colgando aún de su cuello, y me dijo que había aprendido a tocar una canción completa. Se sentó en el suelo, cruzó las piernas, y empezó a tocar. La melodía era simple, pero sus dedos la ejecutaban con una concentración hermosa. Cantó en voz baja, inventando la letra, dedicándola a su mamá, diciéndole que estaba bien, que no se preocupara, que siempre la llevaría en su corazón. Escucharlo fue un golpe de ternura que me desbordó. Me senté junto a él, sin decir nada, solo dejando que su música llenara los vacíos que las palabras no podían cubrir. Su padre, que había llegado justo a tiempo, se quedó de pie en la puerta, observándolo en silencio. Vi cómo sus ojos se humedecían, cómo sus labios temblaban al contener la emoción. Cuando Gabriel terminó, se levantó y lo abrazó fuerte, le dijo al oído que estaba orgulloso, que su mamá también lo estaría. Gabriel sonrió y se dejó abrazar largo rato, como si necesitara esa confirmación, ese reconocimiento, esa certeza de estar haciendo algo importante. Con la llegada del otoño, Gabriel empezó a tener más preguntas. Me preguntaba cómo había conocido su mamá a su papá, cómo fue su historia. Quería entender los hilos que los habían unido, los motivos que los habían separado. Le conté lo que podía contarle, lo que era apropiado para su edad, evitando las sombras, enfocándome en el amor que los había unido en un tiempo. Su padre también empezó a hablarle más abiertamente, a compartir recuerdos, a mostrarle fotos de su juventud juntos. Vi cómo Gabriel tejía esas piezas, cómo empezaba a construir su propio relato, cómo le daba forma a su identidad a partir de esas verdades compartidas. Un día, al volver de una salida con su padre, Gabriel me dijo que quería que lo acompañáramos al cementerio, que quería mostrarle a su papá la tumba de su mamá. Fue una petición inesperada, pero ambos entendimos su importancia. Al sábado siguiente fuimos los tres. Caminamos en silencio hasta la lápida. Gabriel llevó flores frescas, las colocó con cuidado, y luego se sentó frente a ella. Su padre se arrodilló a su lado, le puso una mano en el hombro, y juntos se quedaron allí, mirando la piedra fría que guardaba el nombre de Clara. Yo me quedé unos pasos atrás, dejando que ese momento les perteneciera solo a ellos. Gabriel empezó a hablar en voz baja. Le contaba a su mamá lo bien que lo pasaban los sábados, lo que aprendía en música, las historias del colegio. Su padre, con la voz temblorosa, le dijo a Clara que estaba allí, que había llegado tarde pero que no pensaba irse nunca más, que cuidaría de su hijo, que lo amaba. Me cubrí la boca con la mano, sintiendo que un nudo inmenso se alojaba en mi pecho. Fue una escena tan llena de amor y de reparación que supe que, aunque la vida no nos había dado la oportunidad de compartir ese instante en vida, al menos habíamos llegado a ese lugar de reconciliación, de honor, de memoria. Al regresar a casa, Gabriel nos dijo que quería hacer un álbum de recuerdos de su mamá. Sacamos las cajas de fotos, las cartas, los objetos pequeños que ella había dejado. Fuimos pegando las fotos en un cuaderno grande, escribiendo fechas, anécdotas, frases que recordábamos. Su padre aportó fotos que yo no conocía, imágenes de viajes, de momentos íntimos, de celebraciones pequeñas. Gabriel miraba cada foto como si fuera un tesoro. Me preguntaba detalles, qué vestido llevaba su mamá ese día, por qué reía tanto en esa imagen, quién le había regalado aquel colgante. Respondíamos entre los dos, completando los vacíos, dibujando con palabras la historia que las fotos no podían contar solas. Cuando terminamos el álbum, Gabriel lo cerró, lo abrazó contra su pecho y dijo que lo guardaría en su estantería, pero que cada tanto lo abriría para no olvidar. Le dije que nunca olvidaría, que su mamá vivía en él, en su risa, en su ternura, en su valentía. Su padre lo miró y asintió, confirmando que cada paso que daba era también un paso por ella. Una tarde lluviosa, mientras mirábamos por la ventana, Gabriel me preguntó si yo creía que algún día volvería a ver a su mamá, cuando él fuera mayor. Le respondí que sí, que en algún lugar misterioso y hermoso volverían a encontrarse. Me abrazó y me dijo que no tenía miedo de crecer si su mamá lo esperaba allá. Lo sostuve fuerte, deseando que ese consuelo no lo abandonara nunca, que esa certeza lo acompañara siempre. Su padre, esa misma noche, me confesó que no dejaba de pensar en Clara. Que a veces, mientras acompañaba a Gabriel, sentía que ella estaba al lado suyo, mirándolo, evaluándolo, aprobándolo en silencio. Me dijo que cada decisión que tomaba ahora era pensando en qué querría ella, en cómo querría que cuidara a su hijo.
Le aseguré que estaba haciendo un buen trabajo, que Clara estaría orgullosa. Me miró con ojos agradecidos y me dijo que yo había sido su brújula todo ese tiempo, que sin mí no habría sabido por dónde empezar. A medida que los meses pasaban, Gabriel crecía. Su guitarra sonaba cada vez mejor, sus dibujos se volvían más detallados, sus preguntas más profundas. Su corazón seguía abierto, dispuesto a amar, a recibir, a aprender. Vi cómo la tristeza inicial se transformó en una melancolía dulce, en una memoria amorosa que no lo pesaba, sino que lo impulsaba. Y entendí que ese era el mayor regalo que podíamos darle, una historia completa, tejida con amor, sin mentiras, sin ocultamientos, con todas sus luces y sus sombras. Una noche, antes de dormir, Gabriel me dijo que quería escribir una canción para su mamá y tocarla en la escuela. Me pidió ayuda para las palabras. Me senté con él, lápiz en mano, y empezamos a buscar las frases. Le pregunté qué quería decirle. Me respondió que quería decirle que estaba bien, que era feliz, que la extrañaba pero que no estaba solo. Y así, entre acordes y versos, escribió su primera canción. Cuando la escuché completa, supe que era más que una canción, era una declaración de amor, un puente entre dos mundos, un testimonio de su alma valiente. La mañana que la tocó en la escuela, su padre y yo estábamos sentados en la primera fila. Lo vimos subir al escenario con su guitarra colgada al hombro, sus manos temblorosas pero decididas. Cuando empezó a tocar, el silencio llenó el auditorio. Su voz era suave, frágil, pero cada palabra era un abrazo. Al terminar, todo el salón aplaudió, y él sonrió con esa luz que solo tienen los que han hecho algo verdadero. Su padre y yo nos miramos, emocionados, sabiendo que Clara, desde donde estuviera, también estaba aplaudiendo. Esa noche, mientras guardaba su guitarra, Gabriel me abrazó y me dijo que había sentido que su mamá estaba allí, en algún rincón, escuchando. Le aseguré que así había sido. Y mientras lo veía quedarse dormido, con una sonrisa tranquila en el rostro, supe que, pese a las pérdidas, pese a los vacíos, habíamos logrado que su historia fuera, ante todo, una historia de amor. Los días continuaron su curso, trayendo consigo pequeñas alegrías cotidianas y también las inevitables preguntas que empezaban a crecer en Gabriel, como semillas que habían estado esperando el momento justo para brotar. Era natural. Ya no era el niño de los primeros días, ahora sus ojos miraban el mundo con una mezcla de inocencia y madurez temprana, esa dualidad de los niños que han conocido la ausencia y, al mismo tiempo, la ternura más pura. Una tarde, mientras hacíamos juntos la tarea de historia, Gabriel cerró el libro y me miró largo rato en silencio. Supe, solo por la intensidad de su mirada, que estaba a punto de decir algo importante. Y así fue. Con una voz tranquila pero firme me dijo que quería saber más sobre Daniel, sobre aquel hombre que una vez fue su padre ante la ley, el esposo de su mamá. Me senté junto a él, le tomé las manos, y respiré hondo. Sabía que ese día llegaría, sabía que no podía evitarlo ni postergarlo más. Le conté lo que podía contarle. Le hablé de cómo su madre tomó decisiones pensando en su bienestar, de cómo creyó que aquel hombre podría ofrecerle una vida más estable, de cómo, a pesar de todo, su amor por él fue siempre lo más grande. No le hablé de las traiciones, de los abandonos, de los papeles legales ni de los juicios, no era tiempo aún. Le hablé de los momentos luminosos, de las ilusiones que Clara tuvo al principio, de las sonrisas que alguna vez compartieron. Gabriel me escuchó en silencio, con esa seriedad profunda que solo mostraba cuando algo realmente importante habitaba su mente. Cuando terminé, me abrazó sin decir nada. Y supe que, aunque las respuestas no hubieran sido completas, él había encontrado, por ahora, la paz que necesitaba. Me pidió guardar silencio un rato más, solo abrazados, y así nos quedamos, mientras la luz de la tarde caía lentamente sobre la sala. Su padre, al enterarse de la conversación, vino esa noche a casa. Me dijo que era tiempo de hablar también con Gabriel, de decirle su propia versión, de abrirse a esas preguntas que su hijo empezaba a formular. Lo vi decidido, vulnerable, con esa mezcla de miedo y amor que solo sienten los padres cuando temen perder el respeto de sus hijos pero saben que la verdad es el único camino. Nos sentamos los tres en la mesa, y él empezó a hablar. Con palabras simples, sin dramatismos, le contó a Gabriel su historia con Clara, cómo se conocieron, cómo se amaron, cómo la vida los puso en caminos distintos. Gabriel lo escuchó con atención, sin interrumpirlo.
Vi en su rostro una calma extraña, como si cada frase fuera cayendo suavemente en su interior, sin romper nada, solo sumándose al mapa de su historia. Al terminar, su padre le dijo que lo único que importaba era que él estaba aquí ahora, dispuesto a ser su papá todos los días, que nunca volvería a irse. Gabriel le sonrió y le tendió la mano. Fue un gesto pequeño, pero lleno de significado. Su padre le tomó la mano y se la besó. Y yo, al verlos, sentí que ese puente que tanto había costado construir se había vuelto sólido, firme, verdadero. Con los días, Gabriel empezó a hablar más de su mamá, a escribir más canciones, a dibujarla con distintos rostros, distintas ropas, distintos escenarios. Era su manera de conocerla, de acercarse, de inventar esos momentos que nunca llegaron a vivir. Me pedía que le contara anécdotas nuevas, historias pequeñas, detalles que antes no me había pedido. Quería saber si su mamá había tenido miedo al dar a luz, si había soñado con él antes de nacer, si alguna vez había imaginado cómo sería su risa. Le respondía con toda la ternura que podía, buscando las palabras más amorosas, las más honestas, las más sanadoras. Una tarde, mientras ordenábamos viejas cajas, encontramos un diario de Clara que yo no recordaba haber visto. Era pequeño, de tapas gastadas, con su letra inclinada y nerviosa. Gabriel quiso leerlo, pero le pedí que esperáramos, que primero debía revisarlo yo. Esa noche, me senté en mi cuarto, con el corazón latiendo fuerte, y empecé a leer. Allí estaban las palabras de Clara, íntimas, puras, sinceras. Hablaba de sus dudas, de su miedo a elegir mal, de su amor por aquel hombre que no era Daniel pero al que siempre había llevado en su corazón. Hablaba de Gabriel antes de que naciera, de cómo lo sentía moverse dentro de ella, de cómo le hablaba cada noche, prometiéndole amor eterno, aunque su propia vida estuviera llena de renuncias. Lloré mientras leía. Cada página era una confesión, una muestra de coraje, una despedida anticipada. Supe que algún día Gabriel debía leer esas palabras, pero también supe que debía esperar, que habría un momento adecuado, ni antes ni después. Guardé el diario en el cajón más seguro, junto al álbum de fotos, junto a las cartas que él mismo le había escrito a su mamá. El padre de Gabriel vino al día siguiente. Le conté sobre el diario. Lo sostuve entre mis manos y él lo miró como si fuera un tesoro sagrado. Me pidió leerlo también, y esa noche nos sentamos juntos, leyendo en voz alta algunas páginas, llorando en silencio otras, abrazándonos en medio de las frases más duras. Fue una noche extraña, hermosa, llena de dolor pero también de gratitud. Porque Clara, aun en su ausencia, seguía guiándonos, enseñándonos, sosteniéndonos. Gabriel, al notar nuestros ojos rojos al día siguiente, nos miró con esa sabiduría suya y nos dijo que no hacía falta que le dijéramos nada, que él sabía que su mamá había sido muy valiente. Y con esa frase, sencilla y poderosa, nos abrazó a los dos, como si en ese abrazo nos uniera de nuevo. Con los meses, su música mejoró. Tocó en la fiesta de fin de curso, y eligió su canción para su mamá. La tocó ante todo el colegio, su voz clara, segura, su guitarra acompañándolo con firmeza. Cuando terminó, hubo un silencio largo, y luego un aplauso que parecía no tener fin. Su padre y yo lloramos abrazados, orgullosos, emocionados, sabiendo que esa canción no era solo una canción, era un acto de amor, de sanación, de memoria viva. Esa noche, Gabriel me preguntó si su mamá habría escuchado su música desde el cielo. Le respondí que no solo la escuchó, sino que estaba bailando entre las estrellas, celebrándolo. Me sonrió, cerró los ojos, y se quedó dormido con esa imagen en su mente. Y yo supe que, aunque faltaban páginas por escribir, aunque siempre habría preguntas sin respuesta, habíamos logrado algo inmenso, habíamos tejido una historia donde el amor era más grande que las pérdidas. Al mirar a Gabriel, dormido, con la guitarra apoyada junto a su cama, entendí que su vida era la mejor canción que Clara había compuesto, y que cada día que vivíamos juntos era una estrofa nueva, una melodía que, pese a todas las ausencias, nunca dejaría de sonar. El tiempo siguió su curso, como lo hace siempre, con su mezcla inevitable de momentos dulces y días difíciles. Gabriel creció rápido, más rápido de lo que yo hubiera querido, como si la vida se hubiera empeñado en empujar su infancia hacia adelante, como si ese corazón suyo, tan grande y valiente, necesitara abrirse paso más allá de lo que parecía posible.
Su risa seguía iluminando la casa, su música llenaba los rincones, su mirada se volvía cada vez más profunda, más consciente de todo lo que había heredado y de todo lo que estaba construyendo. Su padre se mantuvo firme a su promesa. Estuvo presente en cada partido de fútbol, en cada presentación de música, en cada reunión escolar. Nunca volvió a fallar, nunca volvió a desaparecer. Gabriel empezó a llamarlo papá con naturalidad, sin esfuerzo, como si ese título hubiera estado esperando todo ese tiempo para ser dicho en voz alta. Y cuando escuché esa palabra por primera vez en su boca, supe que algo se había sanado, que una pieza importante de su mundo había encontrado al fin su lugar. La relación entre los tres se volvió casi cotidiana, como si siempre hubiera sido así. Compartíamos comidas, celebraciones, pequeñas salidas. Gabriel nos invitaba a ambos a sus eventos escolares, nos sentábamos juntos en las gradas, lo aplaudíamos al unísono. No éramos una familia tradicional, pero éramos una familia real, hecha de amor, de respeto, de historia compartida. La gente a veces nos miraba con curiosidad, preguntándose por los lazos que nos unían. Pero yo sabía que no hacía falta explicar nada. Lo importante era lo que sentíamos, no lo que los demás entendían. Una tarde de invierno, mientras Gabriel hacía su tarea, su padre me pidió que saliéramos al jardín. Me dijo que llevaba tiempo pensando algo, que necesitaba hablar conmigo. Caminamos entre las macetas, bajo el cielo gris, y allí, en medio de ese aire frío, me confesó que había tomado una decisión. Quería formalizar legalmente su paternidad. Quería que Gabriel llevara su apellido si así lo deseaba. Quería asegurar su futuro, dejar todo en orden, demostrarle que nunca más se apartaría. Me miró con ojos sinceros, llenos de una mezcla de gratitud y compromiso. Le respondí que contaba con mi apoyo, que confiaba en él, que estaba orgullosa de todo lo que había hecho, de todo lo que estaba haciendo. Le hablamos a Gabriel esa misma noche. Le explicamos con palabras simples, claras, lo que significaba. Gabriel nos escuchó, serio, y al terminar solo preguntó si su mamá estaría de acuerdo. Le respondí que su mamá lo había amado tanto que siempre habría querido lo mejor para él, que ese paso era un acto de amor, no un reemplazo. Gabriel sonrió, abrazó a su padre y le dijo que sí, que quería llevar su apellido, que quería ser oficialmente su hijo en todos los sentidos. Fue un abrazo largo, lleno de emoción contenida, lleno de lágrimas suaves que no necesitaban explicación. Los meses siguientes estuvieron llenos de trámites, papeles, citas legales. Pero detrás de cada firma, de cada sello, de cada documento, había una historia tejida con paciencia, con dolor, con amor. Y cuando llegó el día en que todo fue oficial, cuando sostuvimos ese papel que confirmaba lo que ya sabíamos en el corazón, Gabriel lo enmarcó y lo colgó en su cuarto, junto al álbum de fotos y el diario de su mamá. Me dijo que era como un trofeo, una medalla, una prueba de que su historia, aunque complicada, había sido siempre una historia de amor. Con el paso de los años, Gabriel siguió escribiendo canciones, siguió dibujando, siguió preguntando. Su curiosidad nunca desapareció. A veces me sorprendía su madurez, su capacidad de entender las complejidades del mundo, su habilidad para ver luz incluso en las sombras. Me pedía consejos sobre su futuro, me hablaba de sus sueños, de sus miedos, de las metas que quería alcanzar. Y cada vez que lo escuchaba, sentía que Clara estaba allí, susurrándome al oído que lo estábamos haciendo bien, que él estaba bien. En uno de sus cumpleaños, ya adolescente, Gabriel me regaló una canción. Me pidió que me sentara en el sofá y la escuchara. Se sentó con su guitarra, y con una voz ya más profunda, más madura, empezó a cantar. Era una canción para mí, una carta de gratitud, una melodía que contaba todo lo que habíamos vivido, todo lo que habíamos superado, todo lo que habíamos construido juntos. Lloré sin contenerme mientras lo escuchaba, mientras su padre, sentado a mi lado, me tomaba la mano en silencio. Fue el regalo más hermoso que recibí en mi vida. Al terminar, Gabriel me abrazó y me dijo que algún día, cuando fuera mayor, contaría nuestra historia en un libro, o en un disco, o en las canciones que escribiera. Me dijo que no quería que nadie olvidara lo que habíamos atravesado, que quería honrar a su mamá, a su papá, a mí, que quería demostrar que incluso las historias difíciles podían terminar con esperanza. Lo miré, con los ojos llenos de lágrimas, y le dije que no hacía falta que lo escribiera en un libro porque ya lo llevaba escrito en su corazón, y eso era lo único que realmente importaba.
El tiempo siguió pasando. Gabriel creció, se convirtió en un joven noble, generoso, lleno de luz. Su padre y yo seguimos acompañándolo, cada uno desde su lugar, pero siempre unidos en el mismo propósito: amarlo, cuidarlo, apoyarlo. Y aunque la vida nos trajo nuevas pruebas, nuevos desafíos, nunca volvimos a sentirnos solos. Porque habíamos aprendido que el amor, cuando es verdadero, puede atravesar cualquier distancia, cualquier ausencia, cualquier dolor. Cada tanto, cuando la casa está en silencio y miro las fotos de Clara, le hablo en voz baja. Le cuento cómo está su hijo, le describo sus logros, sus sonrisas, sus pequeñas batallas ganadas. Le digo que cumplimos nuestra promesa, que su hijo nunca estuvo solo, que nunca le faltó amor. Y en esos momentos, siento que ella me responde, no con palabras, sino con esa calidez invisible que envuelve todo cuando sabemos que alguien, desde donde esté, nos sigue cuidando. La historia de Gabriel, nuestra historia, no tuvo un final perfecto ni fácil. Pero tuvo lo que más importa: verdad, amor, coraje. Y mientras sigamos caminando juntos, mientras sigamos eligiéndonos cada día, mientras sigamos honrando la memoria de Clara con actos de amor, sé que su luz nunca se apagará. Porque al final, lo entendí, las familias no siempre son las que imaginamos, pero son las que elegimos sostener, las que decidimos amar, las que, con todos sus hilos rotos y remendados, siguen siendo refugio, siguen siendo casa. Y Gabriel, con su música, con su ternura, con su fuerza, fue, es y será siempre la canción más hermosa que tejimos entre todos.